Bienvenidos a Hanukkah, la fiesta de las luces. Hanukkah es una celebración judía de 8 días y 8 noches, en recordatorio que Dios liberó a su pueblo de sus enemigos hace más de 2000 años. Esta alegre festividad se conoce también como Fiesta de las Luminarias. Hanukkah significa dedicación en hebreo y conmemora la reconsagración del templo en Jerusalén en el 165 a.C., después de que un pequeño grupo de soldados judíos, liderados por la familia de los Macabeos, derrotasen al enorme ejército griego. Esta hazaña milagrosa duró 8 días y si bien el primer día solo se tenía aceite para prender una luminaria, por la mano de Dios, el aceite no cesó y alcanzó para los 8 días. Es por esta razón que se utiliza un candelabro especial, de 9 brazos llamado Hanukkah, un brazo por cada día, más la vela acompañante del medio llamada el Shamash. Al caer la tarde, en cada uno de los 8 días, se coloca todas las velas correspondientes al día de derecha a izquierda y se van encendiendo de izquierda a derecha. Cada vela se renueva día a día, por lo que la primer vela se volverá a encender cada día. Esta celebración se acompaña con oraciones a Dios, en alabanza y adoración por el milagro de la provisión, de la victoria y de la libertad. Bienvenidos a Hanukkah, donde celebramos el volver nuestro corazón a la alabanza a Dios, portando la luz de Cristo e iluminando cada vida. חנוכת המזבח מעוז צור ישועתי מעוז צור ישועתי לך Amada familia Senti City en el mundo, reciban un cordial saludo muy pero muy especial. Mi nombre es Luis Eduardo Álvarez, les saludo desde Maryland, en los Estados Unidos. En esta ocasión tengo la hermosa bendición de compartir con ustedes el cuarto día de la fiesta de las luces o la fiesta del Hanukkah. Hemos venido meditando en esta celebración sobre los yo soy del Señor Jesucristo, los que Él ha mencionado en la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Solamente en el Evangelio de San Juan podemos encontrar estas 7 aseveraciones que el Señor Jesucristo realizó de sí mismo. Hoy tengo la bendición de compartir con todos ustedes la cuarta frase, la cuarta palabra que el Señor mencionó acerca de sí mismo. Y la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor Jesucristo asegura y asevera a sí mismo de que Él es el buen pastor, no no cualquier pastor, el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor, es la cuarta de las 7 declaraciones del yo soy que el Señor Jesucristo manifiesta, que solamente están registradas, vuelvo y repito, en el Evangelio de San Juan. Estas proclamaciones yo soy del Señor Jesucristo apuntan a mostrar su identidad,
y el propósito único, único y divino que el Señor vino a cumplir en el plan de salvación de la humanidad. Inmediatamente después de declarar, como lo vimos en el día anterior, que Él es la puerta, en San Juan 17, Jesús declara: yo soy el buen pastor. Hablando de la puerta, el redil tiene una puerta. Y ayer veíamos cómo el Señor aseguraba ser la puerta, pero aquí vemos que el Señor está hablando de que Él es el buen pastor. Él se describe a sí mismo como el pastor, ¿sí? No cualquier pastor, sino, dice, no se describe a sí mismo como el pastor, sino como el buen pastor. El buen pastor. Entonces debemos entender que Jesús es el buen pastor, ¿sí? Que Jesucristo es el pastor de las almas. Entonces no es simplemente un buen pastor, como todos pueden llegar a ser, sino que es el único en su carácter, el único en sus características. Lo podemos ver descrito en varios pasajes en la Biblia que no los vamos a leer ahora por cuestión de tiempo, pero los voy a dejar allí para que usted tome atenta nota y pueda meditar sobre esta profundidad que hay en estas frases del Señor Jesucristo. Debemos entender que Jesús es el buen pastor. Es el Salmo 23, el precioso Salmo 23, escrito por el rey David, nos habla acerca de ese buen pastor. Como el salmista expresa: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En Zacarías 13 también podemos encontrar, en el Zacarías 13, verso 7, en Hebreos capítulo 13, en el capítulo 20, en Primera de Pedro capítulo 2, verso 25, en Primera de Pedro 5, 4 también podemos ver varias concordancias, varias referencias acerca de esta aseveración del Señor. Cuando hablamos del el buen pastor, hay una palabra del griego que es kalos, que traducida se traduce como bueno o buena. Describe lo que es notable, describe lo que es bueno, lo que es bello, lo que es agradable, ¿cierto? Lo que aporta, lo que beneficia, en contraste con lo malo, que es desagradable, que es muchas veces repugnante. Significa no solo que Jesucristo es el buen pastor interiormente, sino que también es atractivo exteriormente. Recordemos que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Es una bondad innata, ¿cierto? Una bondad que se expresa, que se exterioriza. Es algo innato, es algo propio de su naturaleza. Por lo tanto, al usar frases como el buen pastor, Jesús está haciendo referencia a su bondad inherente, ¿sí? Su justicia, su belleza, como el pastor de las ovejas. Él es el que protege, Él es el que guía, Él es el que nutre al rebaño. Como lo hizo al declarar cuando habló el día de ayer acerca de la puerta en San Juan 17. Jesús hace un contraste entre Él, ¿cierto?, como el buen pastor, y hace un contraste con los líderes religiosos de aquella época, estando allí incluidos los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Ahí lo vemos en San Juan capítulo 10 del 12 al 13. Y los compara, hace una comparación de ellos como los mercaderes o los asalariados, que no se preocupan de una manera vehemente por el rebaño, sino que están más bien luchando y velando por sus propios intereses. Ahí en San Juan, capítulo 10, 9, Jesús habla de ladrones, ¿sí? Y ladrones que trataron de ¿qué? De entrar sigilosamente al rebaño. Hoy estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos donde se ha infiltrado en la iglesia
no hablemos de nuestra iglesia, hablemos de la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, ¿cierto? Se ha infiltrado porque el Señor nos advirtió, ¿cierto?, de que en los postreros tiempos levantarían falsos maestros, ¿sí? Entonces, falsos apóstoles. Y entonces él está hablando precisamente acerca de eso. De los ladrones que entraron sigilosamente en el rebaño. ¿Para qué? Para sacar beneficio, para sacar provecho. De este pasaje, los líderes judíos, los fariseos, se contrastan con Jesús, que es la puerta, como vimos en el día de ayer. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué tremendo lo que el Señor usa esta figura tan particular y tan cotidiana en la vida del pueblo hebreo, ¿cierto? En la vida del pueblo judío, del pueblo israelita, para darnos a entender a nosotros como iglesia de que tenemos un pastor. Y no cualquier pastor. Aquí en San Juan 10:12, el mercenario se contrasta con el pastor verdadero o el fiel, que voluntariamente puede entregar y aún dar la vida por las ovejas. En el verso 12 dice, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Qué tremendo que cuando suceden esos cismas al interior de las congregaciones, cuando hay lastimosamente siervos de Dios que bajan la mirada del Señor y que pierden la objetividad y que pierden de vista el llamado y que pierden de vista de que las ovejas le pertenecen al Señor, solamente por velar por sus intereses, no tienen cuidado de lo que hablan, de lo que dicen o de lo que hacen. ¿Tratando de qué? Simplemente de encontrar y demostrar que tienen la razón y creyéndose muchas veces los dueños del rebaño, los dueños de las ovejas, y de esa manera y actuando de esa manera, muchas ovejas terminan dispersas, terminan completamente desamparadas porque la actitud y la conducta de esos pastores lleva a la decepción de muchas ovejas. Vemos aquí entonces que el asalariado trabaja por salario, que es su principal interés, su principal objetivo, ¿sí? Su preocupación no son las ovejas, sino su propio bienestar, su propio beneficio. Y curiosamente, los pastores en la antigüedad no eran generalmente los dueños del rebaño, sino que trabajaban, era su trabajo y era más bien una vocación la del pastor. Sin embargo, se esperaba que ellos ejercieran el mismo cuidado y preocupación como si fueran los dueños del rebaño. Recordemos el caso de David, ¿cierto? Más adelante, poquito más adelante vamos a hablar de David. Entonces, esto era una característica de un verdadero pastor, que no le importaba lo que estuviera aconteciendo, ¿cierto? Fuera en verano, en invierno, velaba por el rebaño como si fuera propio. Sin embargo, algunos de los mercenarios, de los asalariados, ¿sí?, pensaban solamente en sus intereses. Entonces, como resultado de ese comportamiento, cuando aparecía el lobo y amenazaba y las ovejas, resulta de que el mercader o el mercenario, ¿cierto?, el asalariado, huía ante ese peligro, ¿cierto?, dejando a las ovejas completamente esparcidas, completamente expuestas, ¿cierto?, a las fieras del campo. En San Juan 10, 12, 13 dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas
y las dispersa. Este cuadro se repite constantemente al interior de la iglesia. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Qué importante que nosotros podamos meditar en lo que significa ser pastor, en lo que significa ser el pastor de las ovejas. Debemos comprender mejor el propósito de un pastor durante los tiempos de Jesús. Es de entender, de tener en cuenta las características de las ovejas, que son animales indefensos, que son animales miopes, que son animales torpes, ¿sí? Que son completamente indefensas y que totalmente dependen de un pastor, dependen del pastor. Si las ovejas no tienen pastor, ellas fácilmente mueren, fácilmente son heridas, fácilmente son presas de las fieras del campo. De las ovejas están siempre sujetas a peligro, siempre van a estar expuestas a peligro y siempre estarán bajo la atenta mirada de su pastor cuando ellas están pastando. Siempre hay que estarlas vigilando, siempre hay que estarlas cuidando. ¿Sí? Recordemos que el Señor a nosotros nos compara como ovejas. Nosotros somos ovejas de su prado, porque igualmente tenemos esas características. A veces somos ciegos, somos torpes, somos miopes. No vemos las cosas, no percibimos lo que está en el ambiente, los peligros que están en el ambiente. Y por eso el Señor nos compara como las ovejas. Un buen ejemplo de un buen pastor lo encontramos en David. Él cuenta cómo mató a un león, cómo mató al oso mientras defendía el rebaño de su padre Isaí. En 1 Samuel 17:34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba alguno de los corderos de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Recordemos aquí la experiencia de David como pastor, ¿sí? Como el pastor de las ovejas de su padre, unas pocas ovejas que su padre tenía, pero él las defendía a muerte. Y él se enfrentaba a los osos, a los leones, con tal de defender las ovejas de su padre. Aquí hay una figura bien particular, ¿cierto? Una tipología de la vida de Jesucristo como el buen pastor que da la vida por las ovejas que le pertenecen ¿a quién? Al Padre. Aquí vemos a David defendiendo las ovejas de su padre Isaí. El oficio del pastor es un oficio bastante desgastante, bastante comprometedor. En la nieve, en el verano, el polvo secador muchas veces del desierto, las arenas ardientes del desierto, las largas y solitarias horas de cada día, todo esto el pastor lo soportaba pacientemente por el bienestar de ¿quién? De su rebaño, por el bienestar de las ovejas. De hecho, los pastores eran frecuentemente sometidos a un grave peligro, ¿sí? A veces, incluso, ellos estaban expuestos a perder su vida por defender y por cuidar a las ovejas. Igualmente, nuestro gran buen pastor, ¿sí? Nuestro amado Señor Jesucristo, dio su vida en la cruz. Él es el buen pastor, ¿sí? Y Él entregó su vida por su cuenta, porque Él nadie lo obligó, ¿sí? El que salvaría a otros, aunque tuviera el poder. ¿Para qué? Para salvarse a sí mismo. Él tenía el poder para salvarse a sí mismo, porque Él era Dios. Sin embargo, Él no recurrió y no hizo uso de ese poder. ¿Por qué? Porque su objetivo era rescatarnos, era salvarnos a usted y a mí. El Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 28. Entonces, por medio de su sacrificio voluntario, el Señor Jesucristo hizo posible la salvación para todos los que acuden a Él con fe. Al proclamar que Él es el buen pastor, Jesús habla de dar su vida por las ovejas. Dar su vida por las ovejas. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo fue divinamente designada, es decir, fue designio del Padre. El Padre, en su amor por usted y por mí, porque de tal manera nos amó, Él de su propia voluntad quiso entregar la vida de su Hijo. Entonces, solo por medio de Él recibiremos la salvación. Solamente por Él tenemos entrada de nuevo a la presencia del Padre. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y yo soy conocido por los míos, dice el Señor en San Juan, capítulo 10, verso 14. Así que, amados, qué bueno es poder meditar durante estos días previos a la Navidad, en esta celebración de la fiesta del Hanukkah, lo que el Señor Jesucristo comunicó a través de sus palabras y lo que representa para nosotros. Dentro de todas las buenas noticias, las buenas de gran gozo que se han comunicado durante estos días, el refrescar, el retomar estas aseveraciones del Señor, como la del día de hoy, la que nos correspondió en el día de hoy: yo soy el buen pastor. Qué bueno saber que tenemos un buen pastor que ha dado su vida por nosotros.